Gracias por acompañarme nuevamente en mi batalla diaria y comienzo así agradeciendo porque ustedes saben que las cosas que uno hace después las tienes que agradecer. Me están acompañando, están escuchando cada una de estas batallas. Tratamos de dar soluciones a problemas diarios nuestros, míos, de ustedes, de todo el mundo, ¿verdad? Y llegando a conclusiones. Pero siempre hay cosas que nos motivan y hoy tengo el placer de tener una invitada en este que sería el primer podcast oficial de mi batalla diaria. A Steph. Steph es mi coach, ustedes la conocieron a través de una entrevista que hice cuando hablamos de que había bajado de peso, 50 libras aproximadamente, ¿verdad? Y que me motivaste mucho. ¿Qué te llevó a ser una motivadora, una coach? Eres coach espiritual, eres TRR, terapia reconstructiva, regenerativa. Sí, ya me estoy trabando. Sí, también, está bien, está bien. Por eso antes de empezar ella hacía rrr, ya entendí por qué, para no trabarse en esas palabras. Y también haces lo que tiene que ver con el coach para alimentación, para que la gente se alimente sanamente, para bajar de peso, pero más como una cuestión integral. Ajá, ¿Qué, total. qué desarrolló todo eso en ti? ¿Qué lo motivó? Digamos que mi profesión inicialmente fueron 10 años de estar en la televisión, Claro. ¿sí? En Colombia, en un noticiero regional. Y bueno, ahí fui escalando poco a poco, pero siempre con esa cuestión de que había algo más en mí que quería desarrollar para ayudar a los demás, siempre como con esa intuición ahí. Y definitivamente lo que estaba haciendo en televisión pues no es muy diferente a lo que hago hoy en día. Básicamente en ese entonces entraba a la casa de los vallecaucanos y de los televidentes de forma amable, siendo la cara amable porque era la presentadora de cultura, ¿sí? Entonces, asimismo, crecí en una familia con una filosofía un poco diferente a la de los demás. No por eso quiere decir que sea mejor, ni mucho menos. Cuando hablas de una filosofía, ¿de qué tipo de filosofía? Exacto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿A qué venimos como seres humanos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la misión? Exacto. No ver las cosas desde el drama ni desde la victimización, sino desde la oportunidad. ¿Así te educaron? Así ¿Eso es lo que me nos quieres educaron. decir? Que así empezaste tu educación desde muy temprana edad, desde chiquita. ¿Eso es lo que veías en tu papá, en tu mamá, en la familia? Total. Desde el vientre de mi mamá veníamos así con esa gran filosofía de vida. Entonces siempre había en mi corazón como esa inquietud de cómo más puedo acercarme a las personas para ayudarlas. Y pues llegó el tema de prepararme como coach integral, trabajar las 3 esferas principales: cuerpo, mente, espíritu. Y ahí pues te conocí en este camino tan bonito y fue donde hicimos ese primer contacto para ayudarte en tu propia batalla. Ahora, esa batalla no es una batalla simplemente para bajar de peso, sino que es una batalla que va más allá. Tú no buscas decirle a alguien, come esto para que te desinflames. Tú buscas que la gente crea una conciencia para sanar esa parte del alimento, pero también sanar ciertas cosas que hay en uno que te llevan a eso. Así es. Y ahí es donde está la pregunta básica. ¿Qué es lo que hace que busques ese yo interno de las personas para sanarlo? Porque a veces ni siquiera uno mismo lo sabe. Así es. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas ahí? Yo me di cuenta que definitivamente somos seres indivisibles, ¿sí? Yo no puedo separar el cuerpo de la mente ni la mente del espíritu. Somos una tríada perfecta donde cada una de ese triángulo, por decirlo así, cada esquinita, tiene un 33.3% que Perfecto. suma el 100% de lo que Correcto. somos. Y si uno de esos cojea, los demás También van a se coger. desequilibran. Así es. ¿Sí? Entonces, yo no me gano nada con que tú vengas a mí para querer un cambio hacia un hábito de vida saludable. Primero, si no haces conciencia y si de pronto me dices, Steffi, es que yo 1000 veces he estado en estos procesos, pero hay algo que me autosabotea y no me lo permite. Entonces yo le digo, hey, un momentico, entonces aquí hay algo de fondo que está haciendo que te autosabotees y que no puedas lograr esa meta en tu vida. Entonces ahí entendí que la parte mental juega un papel crucial y muy importante, entonces me preparé en la maestría de terapia regresiva reconstructiva. Y aquí empieza, perdón, ¿me ibas a decir? ¿Te preparaste? Sí, o sea, básicamente es ir al origen de esas circunstancias y trabajar con 2 personas en consulta, con tu niño
y tu adulto, y tú eres quien vas a reconstruir a tu niño. Yo simplemente soy la herramienta que te ayudo a llegar ahí para poderlo lograr. Se me despertaron una cantidad de preguntas tremendas con lo que acabas de decir. ¿Vas al niño o muestras al niño a esa persona para mejorar el hombre? Así ya haya pasado el tiempo y sea un hombre, vas a ir al origen para regresar. Y entonces ahora empieza lo fuerte de la entrevista. Porque estamos hablando de lo que tú haces para los demás. ¿Cómo lograste eso en ti? Porque tenemos que entrar en materia y tienes un libro importantísimo que acaba de ser lanzado, tienes un libro anterior, pero tienes unas experiencias de vida que estoy seguro no quisieras que se repitan en nadie, ¿verdad? Entonces, sin profundizar en los temas, sin llegar a morbo ni nada, pues esa no es la intención, quiero que me cuentes un poquito de eso, porque desde ahí desencadena una serie de cosas que vamos a ir conversando para llegar al libro. Sí, he sido víctima de un flagelo que vivimos a nivel mundial. Esto no solamente me concierne a mí, sino seguramente a muchísimas mujeres, hombres también, niños, niñas, adolescentes, que es el ser víctima de abuso sexual, ¿sí? Digamos que a mis 8 años tuve la primera experiencia infortunada o desafortunada, o afortunada, perdón. Ya después te voy a decir por qué. ¿Por qué afortunada? Claro, porque la gente va a decir, hey, ¿cómo así que a esta la abusaron y está diciendo Estoy que es algo clarísimo. afortunado? Pero todo tiene un desenvolvimiento para poder llegar aquí y hablarte de la forma en la que lo estoy haciendo. Hace 30 años estoy en un constructo constante de mi vida como mujer, donde he pasado por muchísimas altibajos emocionales, pero básicamente siendo coherente. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir a ti que yo te trato a ti, ¿sí? A tu niño y a tu adulto, si yo no lo he hecho primero en mí. Correcto. Porque la vida te lo enseña y la vida te lo muestra. Si tú no eres lo suficientemente coherente, no puedes ayudar al otro. Creo que lo más importante es que te diste cuenta que podías sanarte a través de este tiempo. Entonces, en esa autoayuda que tú misma infligiste en ti, ahora lo puedes hacer con otras personas. Por eso yo mezclaba el tema del niño mío al adulto y ahora quiero volver a ser niño para ser un mejor adulto. Y a ti te tocó hacerlo en carne propia. A mí me Porque tocó hacerlo. me hablas de que tuviste una situación a muy corta edad, ¿verdad? Han pasado el tiempo y has seguido trabajando sobre ese tema. Cargué con una responsabilidad que no era mía sobre mis hombros desde los 8 años más o menos hasta los 36 años. ¿Cuántos años estamos hablando ahí? Muchos. Que 28. pasaron de un silencio donde ese adulto en algún momento me dio una orden de no diga nada. Y esa niña, como niña obediente, como nos crían, por supuesto, pues hizo ese pacto de silencio y pues por supuesto entendí que la perpetuación de ese abuso a lo largo de mi vida fue por ese pacto de silencio. Porque tú lo estás diciendo, callar no es una opción. Cuando a ti te suceden este tipo de circunstancias, callar no es una opción. Porque si tú callas, vas a ser vulnerable para que esto siga pasando muchas veces en tu vida. Entonces, hasta que tú te haces consciente de que lo más importante que tienes es tu voz, vas a tener que pasar por cosas tal vez muy desafortunadas. ¿Cómo reaccionas ahora y cómo reaccionabas antes a escuchar cosas que te hacían daño? Básicamente, tú cargas una herida, ¿sí? Que supura, que sangra, pero esa herida se va cicatrizando y llega un momento donde a ti te toca aprender a vivir con la cicatriz por el resto de tus días hasta que sea posible unirse con la divinidad, con esa fuerza universal de amor a la que yo le llamo Dios. Entonces, obviamente sí te quedan ciertos rayes cuando te encuentras con este tipo de circunstancias con las que tú me estás nombrando, porque tú no quisieras ser también víctima de esas circunstancias, pero es inevitable, especialmente en nuestros países latinoamericanos, donde a nivel cultural es tan difícil por machismo, ¿sí? Que el hombre de alguna manera valore o respete a la mujer. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, pues una persona que ha sufrido de abuso o de alguna violencia de género, pues no resulta ser nada agradable y muy difícil, pero
Es Ya, como volver a abrir la herida, en cierta sí forma. y no, porque como ya has venido en un proceso de sanación, que es lo importante, ya no lo tomas de una manera tan ofensiva, sino que simplemente lo tomas, lo entiendes y ya no es con esa agresividad ni con esa rabia que tú sentías en algún momento de tu vida, lo dejas pasar. Ahora sí voy a entrar y quiero mostrar el libro. ¿Por qué? Porque del libro se van a desmembrar algunas cosas. Ahí estamos viendo la portada de tu libro. Sana tu vida, transforma tu herida de abuso sexual en fortaleza. ¿Qué se siente escribir un libro que tú llamas un manual para mujeres, para que puedan evitar que suceda, para que puedan hablar de lo que sucedió y puedan dar a entender que no quieren volver a pasar por lo mismo y que no quieren que otras mujeres pasen por lo mismo? ¿Cómo lo lograste? Yo creo que yo me he preparado toda mi vida para este momento, Roberto. No es casualidad para mí. Te dije al principio que vengo de una filosofía de vida. Exacto. Sí, donde tuve unos padres que desde el vientre de mi madre me enseñaron a ver las cosas desde la oportunidad, pues de este flagelo y de esta circunstancia tan difícil y tan dura para muchos. ¿Dónde vi la oportunidad? Pues aquí, de ser una voz a nivel escrito, de ser una voz a nivel de lo que tú y yo estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, para mí, de eso que fue tan difícil, pues también hay cosas que son buenas y terminan siendo maravillosas. Porque si yo no hubiera escogido a mis padres, porque si yo no hubiera escogido esta prueba de vida, que para muchos resulta ser insoportable y supremamente difícil, y lo entiendo perfectamente, porque yo también me metí en el hueco del drama y de la victimización. Obviamente. Sí, yo también lloré, yo también grité, yo también me rasgué las vestiduras y dije no quiero vivir más, ¿sí? Pero ya me di mi tiempo para pasar hacia ese otro estado de conciencia y ver dónde estaba la oportunidad, y esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad, lo acabas de decir, y cuando la gente vea el libro se va a dar cuenta que hay otra persona, otro personaje en el libro, que es tu hija. Y tengo que tocar el tema, porque eso es mayor fortaleza todavía y demostrarle a la gente que las cosas siguen pasando. Y aunque trabajas y tratas de que no sucedan, pueden volver a ocurrir. Tú tienes una hija que escribe contigo en este libro unas partes, ¿verdad? Que también dolorosamente atravesó un mal momento. Y ahí viene la pregunta. Como mujer que atravesó eso, ¿cómo se domina eso? En el momento en que suceden las cosas, por supuesto, yo también soy un ser humano que siente rabia, que siente dolor, y esa venganza sí se preparó dentro de mi mente y de mi cabeza y la visualicé. Por supuesto que sí. Wow. En ese momento donde sientes ira, porque es que yo estoy aquí en carne y hueso. Claro. Y arremetieron contra lo más importante de mi vida, con uno de los amores de mi vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? ¿qué? En carne propia que se lo hagan a alguien que es de tu sangre. No, pues imagínate. ¿Cuál podría ser la diferencia? Que yo en esos momentos de mi vida tengo las herramientas para que sea más soportable y para que sea algo que yo pueda, desde mi adultez y desde mi experiencia y mi conocimiento y mi conciencia, trabajarlo de una manera diferente. Pero es un tema tan impactante, Roberto, que mi hija vio la fortaleza, porque es que para los que no saben, yo estuve 12 años, porque yo fui abusada por un enfermero, ¿sí? En una clínica prestigiosa de mi ciudad, de Cali. Y digamos lo que eso fue esa segunda oportunidad. En esa Porque segunda primero oportunidad. hablaste a los 8 años. Exacto. Y ahora estamos hablando ya adulta. Adulta. Que exacto. te ocurre hace 12 años. Hace 12 años. Y tienes una lucha constante después de un tiempo de silencio. Ahora ya no guardaste silencio, sino que... Así es, porque ese fue el detonante para decir, y entonces que cada vez que quieran venir a arremeter contra mi dignidad como mujer, que es lo Exacto. más importante que tengo, entonces me lo voy a permitir, no señor, ya no más, hasta aquí fue. Y ahí fue cuando decidí hablar y denunciar. Y mi hija fue abusada también por personal de la salud, por un médico prestigioso en Cali. Entonces las dos... ¿Lo puedo decir? Sí. ¿Que está preso? ¿Que los dos están presos? Están presos, sí. Porque, ojo, y esto lo analizaba yo el otro día, y perdóname que te interrumpa, aceptar, entender, verlo como una oportunidad
perdonar no quiere decir que no se haga justicia. Ojo, esa gente tiene que quedarse, y perdóname que me voy a tomar acá yo mi palabra, esa gente tiene que quedarse en la cárcel el resto de su vida, porque cuando salen lo vuelven a cometer. Hace poquito aquí en Estados Unidos vimos a un señor en un bus que se levantó, que salía y era un ex convicto. Asesinaron a una chica en un bus porque se le dio la gana de 2 puñaladas en el corazón, y eso se vio a nivel mundial. Porque las leyes, que ahí vamos a entrar en otro tema, son demasiado benévolas con los agresores, más no con las víctimas. Entonces, por eso hice esta pausa, porque estas 2 personas de las que estamos hablando, que cometieron este horroroso acto, gracias a Dios, están tras las rejas. Así es. Y esperamos que se queden ahí muchísimo tiempo, porque además son reincidentes. No es que solo lo hicieron una vez y esa fue la oportunidad. Lo habían hecho ya otras veces. Lo que pasa es que tú tuviste la fortaleza de hablar, y cuando hablaste otra gente empezó a hablar. Así es. Entonces ahí quería hacer un paréntesis, porque el hecho de que haya ocurrido con tu hija te dio también más fortaleza para terminar de que esto sea, porque ya estás en un proyecto de ley inclusive, dentro de Colombia. O sea, tú quieres que esto sea algo serio, no que quede o en un libro o simplemente en contar una historia, sino que hayan leyes que busquen a los culpables de esto y que hayan sanciones ejemplarizadoras. Exacto. Que no haya impunidad y que hayan penas ejemplares. Porque en muchos de nuestros países, no solamente Colombia, sino a nivel Latinoamérica, no se puede generar la cadena perpetua por los tratados que se firman. Entonces, pero sí penas ejemplares. Por lo menos en mi país, que no haya más impunidad, ¿sí? Y que se den penas ejemplares para los perpetradores en abuso sexual para mujeres mayores de edad. Porque gracias a Dios, hace poco ya hubo una ley que amparó a los menores, donde no les dan ningún tipo de privilegio y les meten 60 años de cárcel para feminicidios y abuso sexual a niños y a niñas. Pero a las mujeres aún no nos tienen en esta ley, y ahí es donde yo quiero entrar, ¿sí? A ser voz, y ya he hablado con algunos senadores para llegar al Congreso y hacer que eso se haga justicia realmente, y que no haya más impunidad. Quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuál es tu batalla diaria? Yo sé que es una batalla de mucho tiempo, pero cuando te levantas, debes tener una batalla. Y aquí tocamos un tema importante. Mi hija. Mi hija es mi batalla diaria. Básicamente. Sacarla, ayudarla y estar ahí con todo mi amor y no más. Esa es mi batalla diaria. Deduzco que es porque ha pasado menos tiempo, porque su edad, porque haber visto lo que tú viviste y que le haya tocado. Son 1000 cosas las que ella debe tener en su mente, en su corazón, y por eso es el trabajo. Yo te pregunté antes justamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser madre y ser la persona que fue víctima en algún momento? Y ser la madre de una víctima. Entonces ya tus lágrimas me lo dicen, tu respuesta me lo dio claramente, y creo que es una batalla que vas a tener que lidiar por un tiempito más. Así es. Pero siento, no solamente porque se parece a ti en la foto, si tú ves el libro, la foto y foto, y parece que fuera la misma persona, pues son iguales, creo que ella va a tener la misma fortaleza que tú tienes y ya lo ha demostrado. Sí, total. Entonces yo ahí sí te diría, en fe, que estés tranquila porque esa batalla ya la tienes ganada. La batalla de que tu hija va a salir adelante. Ya salió adelante, ya han habido resultados de lo que sucedió, la prisión de esta persona, pero más allá de eso, está con una persona que la quiere, que la respeta y que la apoya. Entonces tú tienes que sentirte mucho mejor. Ahí me puse un poco más de consejero, que no era el patín, pero bueno, en todo caso. No, lo máximo. Bienvenido. Pero escuchándote me doy cuenta que eso sí lo tienes que trabajar. Para finalizar, para no hacer esto tan largo, ¿por qué deberían leer el libro? El libro es un manifiesto que nace del alma de 2 mujeres, básicamente una que es mi hija, donde es abusada a los 17 años, siendo menor de edad, y le regala una voz a las niñas, a las adolescentes, ¿sí? A las mujeres jóvenes. Y yo como adulta
que también le regalo esa voz a todas estas mujeres que han sido víctimas de este flagelo, y no solamente del abuso sexual, sino también violencia de género, ¿sí? Maltrato físico, psicológico, todo tipo de violencia, porque esto es un manual para prevenir el abuso. Es un manual para que las mujeres sepan cómo recobrar su autoestima, la seguridad en sí mismas, para que vuelvan a recobrar la dignidad, para que con amor, con paciencia, con compasión vayan saliendo adelante, porque les dice, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, a qué líneas pueden recurrir si no están en Colombia, por supuesto, porque desde el perdón, ¿sí? hacia los cuidadores que no entienden este flagelo, hacia nosotras mismas, hacia el perpetrador, porque lo único que te ayuda realmente a liberarte y a no cargar ese yugo y ese peso es cuando perdonas, cuando eres capaz de dar ese salto y perdonar a ese ser humano que vino a arremeter contra tu vida, sabiendo que ese ser humano, porque pues yo no le puedo llamar de forma diferente, unos les llamarán escoria o lo que quiera que sea por ese dolor que han sentido, pero aquí yo hablo desde el perdón, no desde la venganza ni desde el odio, sino desde esa cercanía, entender que ese otro, algo pasó, porque la mayoría de abusadores vienen siendo abusados en infancia, maltratados, quebrantados, no supieron cómo salir adelante y cómo sanar. Y bueno, un acto de misericordia es meterlos a las rejas y que no salgan. Correcto. Por lo que tú decías. Yo no solamente quiero ser una voz a nivel local de mi país, sino a nivel Latinoamérica, porque Roberto, es las mismas falencias de los sistemas, nunca hay presupuestos, se da la impunidad completamente, no hay... Se manejan como crímenes menores. Exacto, perfiles psicológicos que hagan que realmente esas víctimas puedan salir adelante en gran importancia. Tenemos las mismas falencias, entonces todo este proyecto de ley, todas estas cosas que vienen de aquí en adelante, porque este libro es el 50% de mi trabajo, ¿sí? El 100% va a ser cuando yo logre de alguna manera que todo esto que he venido estudiando a raíz de esos 12 años, porque finalmente al enfermero lo condenan 12 años de cárcel, se escapó, se voló. Pero hay buenas noticias, lo agarraron nuevamente. Lo agarraron, está en España, está en proceso de extradición. Así es, y ojalá que llegue y que se quede ahí adentro. Exacto, entonces esto ya es un caso que nos compete a todos, porque esto ya es un caso internacional. Entonces, así mismo quiero que esta voz llegue al resto del mundo. Este libro es un verdadero manual para que puedas hacer el proceso de sanación que tanto necesitas. Cuando alguien tome tu libro y lo lea, ¿qué crees que esa persona va a ganar? ¿Cuál es la recompensa de leer ese libro para esa persona? No lo va a pensar 2 veces en salir y alzar su voz. Es eso. Wow. Ya no va a callar más. No lo vean como un libro que cuenta una historia. Véanlo como un libro que te va a prevenir, que te va a decir, pero lo más importante, te va a explicar y a dar las pautas para que puedas sanar. Porque al final, tocó el tema anteriormente, esto es una herida. Lo importante es que la herida se cierre. Siempre va a estar, pero si está cerrada no hace daño. Así si es. está cerrada es simplemente una marca, ¿verdad? Y ahí lo último que quisiera conversar contigo es ¿qué tan duro es para ti dar la cara frente a la gente en espacios como este y en otros? ¿Qué es lo más difícil? Porque lastimosamente la gente es... Yo siempre digo que la gente es buena, pero a veces tienen malas acciones. Y lo primero que dicen es una víctima. O ella se lo buscó, que lo mencioné hace un momento. ¿Cómo haces tú para saber que te estás exponiendo a alguien que probablemente va a estar en contra tuya? Siempre va a existir. O sea, nunca vamos a tener a la gente completamente contenta. Pero esto sí ayuda. Ayuda, claro, ayuda muchísimo, por supuesto que ayuda, pero yo no me considero ya víctima, yo soy una sobreviviente. Eso. Y ese concepto tenemos que empezar a trasladarlo para dejar esa creencia limitante de que como soy víctima, entonces siempre me voy a quedar ahí. Yo soy una sobreviviente,
¿sí? Igual que muchas otras mujeres. Y yo no siento vergüenza, Roberto, porque es que la gente Bien. a mí me dice, ¿y por qué te expusiste? ¿Y por qué? ¿Y no te Eso. da pena? Es que la que tengo que sentir vergüenza o pena no soy yo, es el perpetrador. Así es. Entonces yo ya delegué esa responsabilidad, yo ya entregué esa responsabilidad. Muy bien. Por lo tanto, sé para qué estoy aquí y a qué vine. Mi misión de vida es esta. Por lo tanto, no me puede dar pena sentarme aquí, hablar de algo que es vulnerar, obviamente esa parte de esa feminidad, pero que si yo no hablo y si no ayudamos, mujeres como nosotras, entonces, ¿cuándo? ¿Y quién? Por eso hoy me puse esta camiseta, que dice que mi pasado no defina mi futuro, ¿verdad? La repetí, ya la había usado una vez, había hablado de ella, pero cuando sabía que venía esta entrevista, me la quise poner porque creo que lo que tú estás diciendo ahora es que lo que ocurrió antes no define lo bien que estás haciendo las cosas ahora, las cosas buenas que estás haciendo para el resto de la gente. Y siempre la gente busca el pasado, siempre la gente trata de ir al pasado. Y aquí estamos hablando de que tenemos que ver hacia adelante las cosas ya cuando han sanado. Lo que quiero que cierres con tus palabras, pero antes dime, ¿cómo es tu vida normal? Porque no he tenido la oportunidad de preguntárselo a otras personas. Siempre he evitado estos temas. Frente a tu esposo, frente a la relación de tu hija, ¿cómo vive una mujer que ha tenido esta experiencia? Porque a veces yo creo que la gente no se da cuenta de que hay que cambiar la forma de tratar a esas personas de alguna manera. Gracias por esa pregunta, me parece supremamente importante. De hecho, mi hija quiso poner la voz en este libro justamente por eso. Porque esas personas que están detrás, que son nuestro estandarte, tanto mi esposo como su pareja, la pareja de mi hija, son personas comprensivas, son personas supremamente amorosas, son personas que entienden un no, ¿sí? Son personas pacientes y son personas dispuestas a estar ahí para cuando te quebrantas, para cuando hay esas circunstancias de esos altibajos emocionales y para entenderte como mujer. Ahí nace una palabra de la cual he hablado también, que es la empatía. Totalmente. Hay que ponerse en los zapatos de aquella persona que ha sufrido algo para saber cómo tratar a esa persona, cómo hablar de esa persona o a esa persona. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por liberar tu corazón aquí en palabras. El libro sabemos que lo pueden encontrar, que ya está a través de Hotmart. De Hotmart. Ajá. Y que probablemente pronto va a estar en Amazon seguramente. Y nosotros vamos a poner datos sobre el libro para que la gente pueda también adquirirlo y verlo, aunque sea online, leerlo online. Gracias. Aquí estoy llena de emociones. No, yo más. Feliz, con el ojo aguado. Pero muchísimas gracias, Roberto. A veces a la gente le gusta que uno llore, ¿no? Pero a veces hay que aguantarse las lagrimitas. Voy a cerrar diciéndote la admiración que te tengo. Yo pensé que una persona que había padecido algo así estaría encerrada y tú me demostraste que no. Y creo que esa es la demostración que al final estamos llevando a la gente, que no hay que callarse y que no hay que esconderse, que hay que seguir adelante. Así es, como decimos las colombianas, somos berracas y vamos para adelante. Echada para adelante. Para atrás ni para coger impulso, mujeres. Aquí estoy yo para ustedes. Me voy a mover, me voy a salir de cuadro, pero me quiero despedir con un abrazo. Sí, te quiero dar un abrazo y gracias por tu tiempo.